Habíamos abandonado como un año desde que dejamos los miércoles Segunda Timoteo. Así que, como estamos con Romanos con el hermano, me gustaría mechar para no dejar esta carta tan hermosa. He titulado el sermón de hoy, Pablo no era de este mundo. Ahora alguien podría pensar que Pablo era una especie de marciano. No. Este mundo, cuando nos referimos a este mundo, aunque la Biblia muchas veces habla del mundo como este planeta Tierra con sus habitantes, cuando habla de mundo en forma negativa, como no améis al mundo, o guarda de la contaminación del mundo, no está hablando de toda idea que se opone a la palabra del Señor. Me gusta esta definición de mundo del pastor Paul Washer, que ya la he leído, pero es excelente. Es como para tenerla en un cuadrito. ¿Qué es el mundo? Dice Paul Washer, el mundo es cualquier idea, sistema, obra, acción, teoría, cualquier cosa que contradice la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Cualquier idea, sistema, acción, teoría, cualquier cosa que contradice la voluntad de Dios. Y dice, les voy a dar algunos ejemplos. Un hombre que trabaja para enriquecerse, no para la gloria de Dios, no para servir a otros, solo para enriquecerse, está amando el mundo. Un chico o una chica sensual que se visten para atraer a los demás, mírenme como soy, es una cosa mundana. Orgullo, independencia, buscando fama, es el mundo. Eche un vistazo a las personas fuera de la iglesia y dice, y tristemente, algunos dentro de la iglesia, ¿están buscando a Cristo? No. ¿Están buscando las cosas eternas? No. Están buscando materialismo. Están buscando el mundo. Y eso es el mundo. Y en los versículos que hoy vamos a leer, vamos a ver que Pablo era totalmente diferente al mundo. Y él es un ejemplo para nosotros. Él mismo llegó a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primero, Pablo buscaba honor muy diferente al mundo. ¿Qué busca el mundo? Fama, riquezas, estatus, gloria, ser campeones, honor. Ahora, Pablo había dedicado su vida a algo que lo había llevado a estar preso, y vemos en esta segunda carta de Timoteo, y condenado a muerte. O sea, no era solo un preso común, sino un preso de los peores, algo que el mundo despreciaría. Miren cómo comenta un excelente pastor contemporáneo, Samuel Pérez Milos, esta primera partecita del versículo 12. Vamos a leer 1 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Ahí estaba la gloria de Pablo. Hasta ahí no vamos a dejar este versículo. Miren cómo comenta Samuel Pérez Milo. Pablo estaba padeciendo persecuciones, sufrimientos, cárceles y ahora también la condena de muerte. Todo aquello era, desde el punto de vista humano, motivo suficiente para sentir cansancio de aquello que había estado haciendo. De otro modo, había dedicado su vida entregándola a la misión, y el resultado personal era un gran conflicto que le producía un profundo padecimiento. Si usted se pone a fijar el llamamiento de Pablo en Hechos de los Apóstoles, es un venga a sufrir. El Señor dice, yo le voy a mostrar cuánto hay que padecer por mi nombre. O sea, para él nunca fue lo que muchas iglesias predican, ven a Cristo y pare de sufrir. No, para él fue un venga a sufrir. Sigue diciendo Milos, no está dentro de la lógica del hombre. Pero la vida cristiana de servicio nada tiene que ver con eso, sino que se desarrolla en la lógica divina, que es locura para el mundo. El apóstol había exhortado a Timoteo para que en medio de las dificultades con que debía enfrentar su ministerio, no se avergonzase del Evangelio. Y aquí le da el ejemplo personal suyo. Para Pablo,
era glorioso, ahí estaba su gloria, padecer por causa del Evangelio. Nunca alteró el mensaje que predicaba para evitar padecimientos. O sea, nunca lo alteró para agradar a las personas y buscar honor en este mundo. Pero saben que los cristianos debemos tener una ambición santa. Así define Pablo, en el otro libro que estamos estudiando, Romanos, a un cristiano. En el capítulo 2, versículo 7, a un creyente, a alguien salvo. Romanos 2:7 dice, Dios dará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad. ¿Ve la ambición? La diferencia, hermanos, es que nosotros buscamos la aprobación de Dios y no la de los hombres. No lo hacemos por el honor y la gloria en este mundo. Cuando el Señor enfrentó a los fariseos de su época, le dijo, no hagáis como ellos, porque ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Los aplausos y la aprobación de este mundo. Charles Spurgeon dijo, una gota, fíjense esto, una gota de la aprobación de Dios tiene más gloria que un mar lleno de alabanzas humanas. ¿Para quién está trabajando usted? Fíjese que esta palabra es muy práctica. ¿Está trabajando para el mundo? ¿O está trabajando para la gloria de Dios? Pablo no buscaba el honor en este mundo. Nosotros deberíamos imitarle. Segundo, Pablo tenía riquezas muy diferentes al mundo. Vamos a terminar de leer el versículo 12. Dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Él no se avergonzaba del Evangelio, aunque para el mundo fuera locura. Él no se avergonzaba de padecer por el Evangelio, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo era rico, tenía un depósito, una riqueza inigualable. ¿Sabe lo que quiere decir depósito en el contexto de las cartas? La doctrina cristiana. Ese es el depósito de Pablo. La doctrina cristiana, en otras palabras, la sana doctrina, en otras palabras, el Evangelio. Cristo era el tesoro de Pablo. Y muchos se confunden porque dice mi depósito. Pero recuerden que cuando Pablo habla del Evangelio, él le dice mi Evangelio. Sabemos que es el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Jesús, pero para él era propio y era su legado. Era el Evangelio que le trajo salvación, era el Evangelio que lo transformó en el siervo que era. Si leemos un versículo antes, dice del cual, está hablando del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Sabe por qué no creo en los apóstoles de hoy? Yo le dije en broma apóstoles, hermano, pero no creo en los apóstoles de hoy. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí tienen riquezas, ellos sí tienen fama, a ellos sí los siguen un montón de personas y los aplauden por todos lados, pero no tienen una gota del depósito de Pablo. Usted puede escuchar 1000 sermones de los que hoy se llaman apóstoles y no va a encontrar ni un poquito del Evangelio de salvación de Jesucristo, de esta sana doctrina, ni un poquito. Sí, son apóstoles, pero no del Señor. ¿De quién serán? Ahora no miremos a otros, mirémonos a nosotros. ¿Usted tiene este depósito? ¿Tiene esta riqueza que tenía Pablo? ¿Esta riqueza que no es del mundo? Hay una iglesia en Apocalipsis, que es Esmirna. Estuve predicando el fin de semana pasado de esta iglesia en Glanala, una capilla. Era una iglesia pobre, pero el Señor glorificado le dijo, yo conozco tus obras, dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Gloria a Dios que el Señor no pueda decir así. Y me encantó este comentario que lo voy a leer con ustedes también, de Salvador Gómez. Dice, si el evangelio de la prosperidad fuera el evangelio correcto, Cristo tenía una oportunidad de oro aquí para amonestar a estos hermanos por su incredulidad.
Si el evangelio de la prosperidad, que dice que las personas no tienen todo lo que deberían tener porque son incrédulos y tienen falta de fe, que no tienen salud porque tienen falta de fe, esta era una oportunidad de oro para decirle, es por ustedes que esto está así. Ustedes deberían reclamar lo que es suyo. Pero no es lo que hace Cristo. Cristo no los reprende. Al contrario, no tiene ninguna nota de amonestación. Y hermanos, el Señor glorificado sí que amonesta a la iglesia que están perdiendo el rumbo. Lo vemos en Apocalipsis. Pero Él no tiene ninguna nota de amonestación, porque la pobreza que ellos estaban viviendo no tenía ninguna razón para ser reprendida. Al contrario, se debía a la fidelidad a Cristo y al Evangelio, como Pablo. Estaba sufriendo por el Evangelio, porque era mejor conservar su depósito que lo que ofrecía el mundo. Los hermanos habían experimentado una gran transformación de ir tras los bienes de este mundo. Siendo una ciudad tan próspera, la ciudad de Esmirna, pasaron a creer que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Ganar a Cristo es tener la perla de gran precio. Y por eso es que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, Pablo habla de los cristianos como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Los creyentes somos una contradicción para el mundo, porque no buscamos lo que el mundo busca. Y por otro lado, Jesús habla de aquellos que tienen mucho, pero que no son ricos para con Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás haciendo tu tesoro? Vio que es práctico tratar de imitar al apóstol Pablo. Y tercero y último, Pablo aconsejaba muy diferente al mundo. Y esto está para el discernimiento, hermanos. ¿Qué te está aconsejando? Si ese siervo te está aconsejando a que busques riquezas, famas, honor en este mundo, o si en verdad su mira está puesta en las cosas del cielo. Porque el consejo de Pablo era para que mantenga el depósito que Pablo tenía. Fíjese, versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el depósito, no solo era de Pablo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo guardo mi depósito? Y esta sana enseñanza del Evangelio sin mancha. Dos cosas podemos dividir en dos partes este mandato del apóstol Pablo. Primero, aférrate al Evangelio bíblico. Aférrate al Evangelio bíblico. Dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras. Versículo 14, guarda el buen depósito. Miren otras versiones. NBI, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Hoy para muchos parecen malas palabras sana doctrina. El apóstol dice que sigas la sana doctrina. La Nueva Traducción Viviente, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Dos partes. Primero, aférrate al Evangelio bíblico. Segundo, en el poder del Espíritu Santo. Leamos una vez más el último versículo. Guarda el buen depósito. ¿Cómo hago para guardar este buen depósito? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, no hay muchos misterios en la vida cristiana. Nosotros debemos, si queremos crecer en el Señor, si queremos saber si de verdad somos de Cristo, si queremos madurar, si no queremos ser enanos espirituales, debemos leer la Biblia y orar. Ahí está el consejo. Estudien su Biblia centrándose en Cristo y oren. Una Biblia abandonada, decía Charles Spurgeon, es señal de alguien que no ha nacido de nuevo. Guarda. Afirmen su elección en el Señor. Si de verdad son salvos, lean su Biblia y oren. No hay otra cosa. Lean la Biblia buscando la presencia del Señor, buscando la llenura del Espíritu Santo, pero centrándonos en el Evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo no era de este mundo. Pero si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, tampoco lo somos.
no vivamos como el mundo. Y quiero terminar con un consejo de un anciano y apóstol de la iglesia muy amoroso. Él siempre decía, hijitos míos, Juan. 1 Juan 2:15, me lo imagino diciendo, hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Recuerden, no estamos hablando de la creación del Señor, sino todo lo que contradice su voluntad. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no somos de este mundo. Vivamos como tal. Que el Señor les bendiga.